A continuación, en Encuentros Pedagógicos, el encuentro con la política. Hay que rectificar la política del gobierno sobre coronavirus. Yesid García, secretario general del Partido del Trabajo de Colombia, PTC. Yesid, muy buenos días. Muy buenos días para todos los trabajadores y trabajadoras, para los maestros y maestras, para toda la comunidad educativa. Estamos ante una pandemia sin antecedentes prácticamente desde 1918, cuando apareció la llamada gripa española, que no fue española, tuvo su origen en Estados Unidos y causó 40 millones de muertos. La actual, la del coronavirus, lleva 500.000 contagiados, cerca de 20.000 muertos y ha afectado 182 países. Los estragos principales han estado en Italia, en España, en China, en Irán, Estados Unidos y Francia en cuanto al número de muertos se refiere. Pero todo hace presagiar que lo peor de ella a nivel mundial y a nivel nacional está por darse. Esta pandemia se presenta en el contexto de más de 30 años de que el mundo, América Latina y en particular Colombia, ha sufrido las consecuencias de la aplicación a rajatabla del llamado modelo neoliberal, con el predominio de las ideas de derecha atrasadas, modelo económico que ha llegado a las grandes ganancias para el sector financiero, para los grandes empresarios, a una concentración de capital y de utilidades sin antecedentes en la historia de la humanidad, con la privatización de la mayor parte del área pública y con el crecimiento inusitado de la desigualdad. A tal punto que en el 2018, 26 personas, óigase bien, 26 personas tenían más recursos que la mitad más pobre de la población mundial. Es decir, más recursos, 26 personas que 3.600 millones de seres humanos. Colombia fue tomada por sorpresa y sin preparación por la pandemia. Fue tomada en un momento en que la red pública hospitalaria, tanto pública como privada, no tiene los recursos de infraestructura, de personal, científicos para poder enfrentar una amenaza de tal proporción. Estamos hablando de medidas que se urgieron por parte de muchos sectores democráticos y de oposición al gobierno y que éste vaciló demasiado, demoró demasiado en tomar y cuando las tomó fueron de manera vacilante, de manera parcial. Me refiero al confinamiento de la población, al fortalecimiento de la salud, de toda la infraestructura de la salud y a la manera de posibilitar el confinamiento de la población, porque no se puede aislar la población en cuarentena si no se le brindan los recursos económicos suficientes, mínimos para ello. Por eso aquí la gran discusión es el peso de esta emergencia en Colombia. ¿Caerá sobre los hombros del pueblo trabajador o caerá, como debe ser, sobre las arcas repletas de banqueros, intermediarios y grandes empresarios? Para poner un ejemplo, el año anterior todo el sistema financiero ganó 13,1 billones de pesos. Los bancos ganaron 11 billones de pesos, las corporaciones financieras 1,9 billones de pesos. Y esto para no meter los fondos administradores de pensiones y otras entidades que están vinculadas al sector financiero. Pero además, ¿saben ustedes que en Colombia la gente no es deudora morosa? En Colombia la gente está casi al día en el pago de su deuda,
de las deudas que tiene la población, la industria nacional, los empresarios nacionales. En diciembre del año 19, el 95.7 de la cartera del sector financiero está al día. He dicho que las medidas han sido tomadas tardíamente. El confinamiento de la población, el gobierno nacional, el gobierno de Duque, lo toma después de una confrontación y de una contradicción con los mandatarios locales y departamentales y con dirigentes políticos, especialmente con Gustavo Petro, con Claudia López, con Carlos Caicedo, con el Partido Verde, con la bancada alternativa, en fin, todos los sectores democráticos le solicitaron tomar medidas y Duque no lo hizo. ¿Qué explicación tiene que solo a partir del 1 de abril Colombia contará con instrumentos para hacer 350.000 pruebas rápidas a la población, que son una especie de filtro necesario antes de la prueba del coronavirus? Esto se ha debido hacer hace un mes, hace mes y medio. Están en el mercado. La comunidad científica le dijo a Duque que lo hiciera y no lo hizo. ¿Dónde está la inversión en unidades de cuidados intensivos, en aparatos respiratorios, en profesionales, en reincorporación de trabajadores de la salud a la red hospitalaria tanto pública como privada? Y en el tema de facilitar a la población afrontar la cuarentena y proteger su bienestar, solamente ayer o antes de ayer se comenzaron a tomar medidas que consisten en darle un poquitico más de recursos a la población que ya hacía parte de los programas del gobierno como Familias en Acción, Adulto Mayor y Jóvenes en Acción. Mucho más decidida la actitud de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien ha ofrecido ayuda a 500.000 familias pobres de Bogotá que van a recibir 423.000 pesos para poder paliar esta dificultad que consiste en no salir a la calle y no tener opción del rebusque en un país donde el 47% del empleo es empleo informal. Además, ojalá que Duque y sobre todo el ministro Carrasquilla no aproveche la crisis de la pandemia para seguirle dando chorros de dinero público a los bancos, para seguirle dando garantías tributarias a los sectores que no la requieren. Ojalá se aproveche la emergencia económica más bien para incrementar el endeudamiento de Colombia, para aplazar pagos de la deuda externa que pueden ser negociados con los organismos de crédito internacional y que Colombia no ha hecho nunca. Que no se aproveche la emergencia económica para meter a cuentagotas con decretos parciales la reforma pensional y la reforma laboral. Ese cuento de la regla fiscal estalló en 1000 pedazos. Colombia no puede seguir sometido a que si pasa el déficit fiscal entra en una especie de deuda moral con los organismos de crédito internacionales, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional. Colombia necesita recursos, traer los recursos que tienen el exterior o parte de ellos para financiar los gastos de la pandemia, sobre todo los gastos sociales y los gastos de salud. Mil gracias.